Bien, vamos a continuar con el tema del que hablamos la semana pasada y la semana antes pasada también, si usted recuerda. De hecho, utilizamos versículos como Primera de Corintios capítulo 2 y Primera de Corintios capítulo 3, que son versículos muy reveladores que se encuentran en el Nuevo Pacto, y de la pluma del apóstol Pablo nosotros podemos entender y aprender algunos principios que son elementales, fundamentales, necesarios para nuestro crecimiento en Cristo. Entender la naturaleza que nos gobierna es importante para saber hacia dónde vamos y para entender también por qué hay personas que se han detenido en ese crecimiento. Entonces, el apóstol Pablo, retomando algunas cosas que ya hemos dicho, le dice a los Corintios en el capítulo 2 de su primera carta a los Corintios capítulo 2, y en el versículo 9, que hay cosas que no se pueden recibir a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, con los cuales nacemos. ¿Por qué se nos dieron esos 5 sentidos cuando nacemos? Porque vivimos en un mundo físico, en un mundo tangible, en un mundo donde la información que nosotros recogemos, la recogemos a través de olores, sabores, de lo que oímos, de lo que vemos y de lo que palpamos, a saber 5 sentidos. Entonces Pablo, creo yo, que eso es lo que Pablo está hablando en el versículo 9 de Primera de Corintios capítulo 2, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Claro, Pablo utiliza el oído y utiliza la vista, que son los sentidos más nobles del ser humano. Pero podría muy bien Pablo enumerar los 5 sentidos. Pablo dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿cuántos aman a Dios? No las va a revelar a través de los sentidos, porque los sentidos no tienen la capacidad para discernir, y solamente un misterio puede ser revelado a través del discernimiento. Yo sé que esto parece un poquito difícil de entender, pero no es tan difícil cuando usted se relaciona con los escritos del apóstol Pablo. Entonces, en este mismo capítulo 2 dice que con los sentidos se percibe. Diga, se percibe. Usted puede percibir olores, usted puede percibir sabores. ¿Con qué? Con los sentidos. Pero en el mundo espiritual no. El mundo espiritual no puede ser percibido por los sentidos. Entonces, cosas que ojo no oyó, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esa palabra corazón tiene que ver con sentimientos, con emociones, con sensaciones. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Entonces, como los sentidos no pueden captar las cosas de Dios, Dios tiene que revelarnos las cosas por el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Creo que allí mismo en Primera de Corintios 2 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No sé si es el versículo 13, por allí está. Entonces, ¿cómo Dios revela al espíritu del hombre las cosas del espíritu de él? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está. Este capítulo es una joya, es un tesoro. Es una piedra en la honda de David para derribar gigantes. Es un capítulo que está preñado de revelación y de sabiduría. Es un capítulo extraordinario porque yo en este capítulo, que lo conozco de memoria porque me gusta demasiado, fue uno de los primeros capítulos que Dios me enseñó cuando empecé a transicionar, es que nos damos cuenta de que siendo personas viviendo en este plano terrenal, podemos tener acceso a los misterios y a los tesoros de Dios, pero solamente por el Espíritu. Por eso Dios envió su Espíritu Santo. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 habló muchísimo del Espíritu Santo,
porque ya él estaba acercándose a Jerusalén donde tenía que entregar su vida. Y él no podía dejar a sus discípulos huérfanos, él tenía que dejarlos apoyados por el Espíritu Santo. Por eso les dijo, no los voy a dejar huérfanos, muchachos. Voy a enviar la promesa de mi Padre, la cual oísteis de mí. En otra ocasión lo llamó Consolador, en otra ocasión lo llamó Paracleto, el abogado. Dijo, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Diga conmigo, lo de Cristo es espiritual. En estos días, conversando con una persona muy agradable, esa persona me dijo que se congregaba en un lugar llamado el Retorno de Cristo, algo así. Y después que terminé de conversar con él, que él se fue, yo seguí pensando en la frase Retorno de Cristo. Retorno de Cristo. Y como yo sé que no hay palabras inocentes, todas las palabras tienen una carga de significado. Como dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 11. Yo no puedo ignorar el valor de las palabras tienen valor, todas las palabras tienen valor. Así que como un billete de muy baja denominación tiene valor, así también las palabras tienen valor. Por eso Pablo dice que si yo ignoro el valor de las palabras, entonces voy a ser un extranjero. Si yo ignoro el valor de las palabras, voy a ser un extranjero. Y si la persona, mi interlocutor, la persona que me está escuchando, ignora el valor de mis palabras, yo seré como un extranjero para él. Estamos hablando chino. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces las palabras, diga conmigo, las palabras, todas tienen valor. No carecen de valor, tienen un valor. Entonces debemos usar las palabras correctamente, entendiendo la carga de información que ellas poseen, si queremos darnos a entender, si queremos comunicar. Yo veo esto en dos aspectos. Veo que por un lado el que comunica tiene que conocer el valor de la comunicación, el valor que tienen las palabras, pero la persona que escucha también tiene que saber cómo escucha. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ten cuidado cómo oyes, porque de la forma que oyes te volverán a dar. ¿Cuántos saben? En Mateo capítulo 13 y en Marcos Jesús dijo, mirad bien cómo oís. Porque hay que tener la elocuencia para hablar. Pablo le pidió a los corintios también en una ocasión que oraran por él para que Dios le diera denuedo al hablar. Esa palabra denuedo no es hablar mucho, es hablar con contenido, es hablar de una forma precisa, es depositar en el entendimiento de los demás exactamente lo que queremos decir. Pero la persona que oye también tiene que tener una frecuencia auditiva para entender lo que Dios le está diciendo. Entonces, esta información, esta dinámica va en dos direcciones. Dios unge a un hombre para hablar y unge a otro hombre para escuchar. Así como hace falta estar ungido para hablar, hace falta estar ungido para oír a Dios. Por eso los judíos no oyeron a Dios cuando Jesús hablaba. Ellos no conocían la voz del Señor. Jesús en una ocasión les dijo, ustedes jamás han oído a Dios. Ustedes no pueden recibir mis palabras porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esa palabra cabida es espacio. No había la frecuencia correcta. Usted va a sintonizar una emisora y si tú no tienes el dial correcto, jamás la vas a sintonizar. Tú necesitas el dial, ¿por qué? Porque en ese dial se encuentra la frecuencia por donde entra nítidamente, claramente, la señal de lo que tú estás esperando. Ok. Entonces, volviendo al versículo, 1 Corintios 2:13, Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y como Dios es espíritu,
y Dios se comunique con el espíritu del hombre, el espíritu del hombre tiene que estar vivo, tiene que estar despierto. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de las Crónicas donde dice que Dios despertó el espíritu de un hombre. Entonces, hay que estar, por supuesto, en el espíritu para poder oír a Dios. Entonces, en este mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 2, ya lo vimos anteriormente, no quisiera redundar, pero hace falta muchas veces repetir algunas cosas. Encontramos la palabra hombre natural y hombre espiritual. El hombre natural no puede recibir lo que Dios le quiere dar o lo que Dios tiene para la humanidad porque él está muerto. Por eso dice el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2 que para el hombre natural las cosas de Dios o del Espíritu son locura. ¿Por qué son locura? Porque él no halla, no sabe, no puede. Esa es la palabra correcta. Él no puede. No es que no quiera. Él no puede asimilar algo espiritual. Porque él espiritualmente está muerto. Digo, tiene vida bio, pero no tiene vida zoe, que es la vida de Dios. Y es la vida que Cristo vino a impartir. En Juan 10:10 Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan zoe. En otra parte aparece la palabra vida como la palabra bio. Y uno dice, bueno, ¿por qué en el griego hay una diferencia entre estos dos términos? Porque zoe es la vida de Dios. Bio es la vida natural del hombre. Nace, crece, se reproduce y muere. La vida zoe no muere nunca, porque es eterna como Dios es eterno. Cristo vino para que tengamos ese tipo de vida. Vida que el hombre en su estado natural no posee, como dice Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida. ¿Qué tipo de vida nos dio? La vida zoe. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Qué muerte es esa de la que Pablo habla en Efesios capítulo 2? La muerte espiritual. ¿Quién participa de esa muerte espiritual? Toda la humanidad. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3, todos fueron destituidos. ¿Destituidos de dónde? De la gloria de Dios. De esa vida de Dios al que el hombre estaba vitalmente unido en el huerto del Edén, pero que por la desobediencia de un hombre entró la muerte y el pecado, quise decir, por la desobediencia de un hombre, Romanos capítulo 5, entró la muerte y por la muerte el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y todos los hombres quedaron destituidos o separados. Cuando tú lees Romanos capítulo 8, vaya anotando por favor. Cuando tú lees Romanos capítulo 8, en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego en el versículo 39 de ese mismo capítulo, te dice que ninguna cosa creada nos podrá separar. Y Pablo habla en el versículo 1 de condenación y en el versículo 39 termina diciendo separación. ¿Cuál es la condenación? Que el hombre está separado de Dios. Esa es la condenación. ¿Cómo se le llama a esa condenación? Muerte espiritual. Acuérdense cuando Dios le dijo al hombre, no comas del fruto, pero el hombre comió del fruto, el hombre se escondió de la presencia de Dios y en Génesis 3:9 Dios llama al hombre diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba muerto. Él y su esposa.
Y le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque vi que estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora Adán, al separarse de Dios, al morir espiritualmente, ya no es enseñado por el Espíritu Santo. Ahora lo enseña el diablo. La serpiente lo enseñó. Ahora lo enseña su mente, su conciencia, su corazón, sus emociones, su carne. ¿Usted sabe la cantidad de creyentes en las iglesias que están sirviéndole a Dios en la carne? Y ellos creen que son espirituales. Y sus mensajes son motivacionales, son naturales, son carnales, y ellos creen que son espirituales. Lugares donde usted va y usted jamás va a escuchar un mensaje de la cruz. Nunca. Pero vas a escuchar mensajes cómo ser próspero y cómo ser exitoso. Y la gente cree que eso es ser espiritual. Entonces, a menos que no pasemos por la cruz, jamás y nunca vamos a entender de qué se trata la relación con Dios. La sangre de Jesucristo trata con los pecados. La Biblia dice que si alguno peca y confiesa su pecado, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Esa palabra todo pecado es que hay muchos. ¿Cuántos hay? Muchos. Entonces, para los pecados la sangre de Cristo, pero para la naturaleza que produce el pecado, la cruz. Entonces la cruz trata con el pecado, la sangre trata con los pecados. Eso lo sabemos gracias a la teología de Pablo. Pablo llama a Romanos mi evangelio. Es un evangelio teológico y revelacional. Nada que ver con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son evangelios. Son en realidad libros históricos. Que tienen una buena noticia, sí, que el Señor murió y resucitó. Amén. Pero Pablo te explica qué sucedió con esa muerte, con esa resurrección y cómo aplicándola a mi vida puedo ser más que victorioso en Cristo. Eso lo explica Pablo en su teología, en sus cartas. Ok. ¿Quién te enseñó? Adán ahora estaba siendo enseñado no por el Espíritu de Dios. Y así siguió Adán y su descendencia hasta nuestros días, siendo enseñados por su propia mente, por su propio corazón. En Romanos capítulo 8, creo que en el versículo 7 y 8 por allí, el apóstol Pablo dice que el hombre es enemigo de Dios en su mente. En otra parte Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son los designios de la carne? Son las intenciones del corazón. Son los impulsos humanos. Los designios de la carne tienen que ver con la lógica, con la razón, con el sentido común y con la inteligencia del hombre no santificados por el Espíritu. Porque el sentido común es una maravilla, siempre y cuando sea santificado por Dios. Hay personas que tienen un sentido común muy activo, pero al no estar santificados por el Espíritu, se convierten en personas muy vivas, muy, ayúdeme, sí, y muy astutos, muy astutos. Ok, no quiero dejar pasar esta idea porque sé que de esto depende mucho del entendimiento del proceso por el que nosotros estamos pasando. Las cosas que nos han pasado y las que nos van a ocurrir también. Entonces, estamos en 1 Corintios 2, 14. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero al ser humano natural, le es imposible entender las cosas del Espíritu porque él espiritualmente está muerto. Le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 3 del libro de Juan, encontramos una conversación entre Jesús y un religioso fariseo
llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, un príncipe entre los judíos, un hombre, un doctor de la ley, había alcanzado un alto nivel académico estudiando la Torá. La Torá es la Biblia, los mandamientos, los preceptos. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la Taná, que son los profetas. Este hombre era un doctor, era abogado de la ley de Moisés, que no es cualquier cosa, porque si tú te pones a estudiar un poquito acerca del rabinismo, que él se necesita para ser un rabino hoy en día, es difícil, es complicado. Eso requiere demasiado estudio. Y este hombre había alcanzado ese título, el título de doctor de la ley. Y se entrevistó con Jesús. Nicodemo es un viejo, y yo lo sé porque él lo dijo. Él le dijo a Jesús: ¿puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su mamá? Y Jesús es un muchacho. Tiene alrededor de 30 años aproximadamente. Y digo es un muchacho porque en Israel la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años, en ese tiempo bíblico. Por eso David comenzó a reinar cuando tenía 30 años, Gedeón fue rey de Israel cuando tenía 30 años, José gobernó Egipto cuando tenía 30 años. Son datos que uno encuentra allí en la Biblia. Y cuando se encuentran estos dos personajes, un religioso y el Hijo de Dios, un joven y un viejo, un maestro de arriba y un maestro de abajo, hay un choque, no hay entendimiento. El choque que tiene Jesús con Nicodemo se debe a que lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, en la mente de Nicodemo no lo puede interpretar. Aunque los profetas de Nicodemo, que él había estudiado en el rabinismo, lo habían enseñado. Porque hay un pasaje en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que dice: he aquí que quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y para mí la palabra piedra tiene mucho valor. Recuerden que no hay palabras inocentes, porque las tablas que Dios le dio a Moisés fueron escritas ¿en qué material? En piedra. Tiene que ver con que de alguna forma misteriosa, no me preguntes cómo, los mandamientos, preceptos y estatutos que se le dieron a Israel, lo que hicieron fue endurecerlos hasta el día de hoy. Por eso Pablo llama a esa ley el Dios de este siglo. Según Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Si no me equivoco. Segunda de Corintios, disculpen. En Segunda de Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que solamente puede ser vista en el rostro de Cristo. El rostro de quien vio Israel en el monte Sinaí. El rostro de Moisés. Y a causa de la gloria de su rostro, Moisés tuvo que ponerse un velo. De eso viene hablando Pablo a los Corintios. Lo que pasa es que cuando los evangélicos leímos el Dios de este siglo, decimos Satanás. No, Pablo viene hilando un pensamiento que solamente los espirituales pueden ir entendiendo. Pablo habla de, Ezequiel dice: quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que me conozcáis, me améis y andéis en mis caminos. Ahora Jesús tiene un encuentro con este hombre en el capítulo 4 de Juan y le habla acerca de que si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios no es el cielo. Jesús no le habló a Nicodemo del cielo. Los judíos no hablan del cielo. Del cielo hablan los griegos y los evangélicos.
Tú le dices a un judío que tú vas para el cielo y se te ríe en la cara. Ese término no existe en su ley. Jesús no le dijo a Nicodemo que iba a ver el cielo. Le dijo, vas a ver el reino. Y si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino. Porque tú no puedes entrar en aquello que tú no ves. En Lucas capítulo 17, Jesús le dijo también a la multitud que lo escuchaba, no le creas a los que te digan, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Es un reino espiritual. Es un reino espiritual al cual tienen acceso las personas espirituales. ¿Quiénes son las personas espirituales? Son las personas que han nacido de nuevo. Porque lo que te da acceso a la vida espiritual es un nuevo nacimiento. Cuando tú naciste, según tu cédula de identidad, ese día que tú naciste, ese día, ese mes y ese año en que tú naciste en el espíritu o en la carne. Retomando la idea de lo que dije hace un momento, cuando escucho la palabra retorno de Cristo, pienso que tal vez lo que quisieron decir fue retorno de Jesús. No retorno de Cristo, porque Cristo no retorna. Cristo está aquí. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Es eso correcto? Correcto. Tal vez lo que están es esperando el retorno de Jesús, pero de Cristo no. Porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos hay aquí? Ya se resolvió el asunto. Jesús vino para traer a Cristo. Jesús se fue y Cristo se quedó. Cristo es el vehículo, Jesús es el vehículo que trajo a Cristo. Pero como el vehículo, Cristo estaba detrás de un velo. Cristo estaba cubierto con un velo. ¿Para qué sirven los velos? Para velar, para cubrir, para esconder. Es por eso que la única manera que Cristo fuera visto es que el velo de la carne de Cristo, Jesús, fuera roto. Por eso Pablo utiliza esa palabra en hebreo, dice, el velo, entramos a Él a través del velo de su carne. Entonces Jesús sirvió para velar a Cristo. Por eso los judíos no pudieron verlo. Y Jesús le decía a sus discípulos, muchachos, tanto hace que estoy con ustedes y no me conocen. No me han visto, no han podido ver que el Padre está en mí. Ok, pero para eso hace falta algo más que 5 sentidos. Hace falta, diga conmigo, discernimiento. Y el discernimiento es una cualidad del Espíritu, sine qua non. Es una cualidad solamente del Espíritu. Es por eso que con los sentidos se percibe, con el Espíritu se discierne. Y de ahí pasamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, donde el apóstol dice, yo tengo muchas cosas que decir, pero lamentablemente no tengo a quien decírselo. Tengo un mundo dentro de mí que quiero compartirlo, pero ¿con quién lo comparto? Cuando ustedes se han hecho tardos para oír, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ese es el problema. Cuando una persona nace de nuevo, acepta a Cristo como su Salvador, es perdonado de sus pecados, renace, regenerado por el Espíritu, y va a algunos lugares y se sientan, y durante 10 años, 6 años, 8 años, los mantienen dándole cosas naturales. Esa persona nunca llega a ser un maestro, que es lo que debería ser. Porque si nosotros somos la luz del mundo, ¿cuántos son luz? La luz es para alumbrar, para revelar y para iluminar. Esa es una maestría. Se supone que cuando tú iluminas, tú enseñas, tú revelas. Y Pablo les dice a ellos, oye, después de tanto tiempo, ya ustedes deberían ser maestros. Sin embargo,
Todavía 2 años, 3 años. Mire, yo he conocido creyentes, hermanos y hermanas, que me dicen, no, pastor, yo estoy nuevecito, yo apenas tengo 3 años en el Evangelio. Sin vergüenza, pena debería darte. Claro, porque él está comparando las cosas espirituales con las cosas naturales. Y así como un bebé de 3 años es un bebé, ¿cuántos saben que es un bebé? Él se considera como ese bebé, porque él no entiende las cosas del espíritu. En el espíritu, en cuestión de meses, tú vuelas. Ni caminas ni corres, vuelas. En cuestión de meses. Pero hay que entender esta dinámica de la que estamos hablando hoy. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo comienza? Jesús le habla a Nicodemo de que tiene que nacer de nuevo para poder ver. La palabra ver no tiene que ver con la vista, porque nosotros no andamos por vista. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, que es el mismo capítulo donde hablan del Dios de este siglo. En segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver, lo que le está diciendo es, el nuevo nacimiento te va a habilitar, Nicodemo, para tú ver cómo funciona el mundo espiritual. Y cuando tú ves cómo funciona el mundo espiritual, tú puedes vivir, entrar y vivir en ese mundo, aún en este plano físico. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a los discípulos, al Padre en Juan 17, Padre, yo no soy de este mundo? Y ellos, los que me has dado, ¿cuántos hay aquí? Tampoco son de este mundo. Pero no los saques del mundo, déjalos en el mundo y guárdalos del mal que está en el mundo. ¿Cómo puede un creyente viviendo en el mundo donde hay tanto mal ser guardado de ese mal? Viviendo en este mundo pero en el reino de Dios. Hay otro mundo dentro de este mundo. Hay otra dimensión dentro de esta dimensión. Reino de Dios, ese es su nombre. Ok, vamos a ir cerrando. En el libro de Génesis, en el capítulo 21, y en el versículo 8, estos son versículos que uno agarra del Antiguo Testamento para traer luz al Nuevo Pacto. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento Dios escondió todo en sombras, figuras, símbolos y tipos. Entonces dice 21:8 de Génesis, y creció el niño. ¿Cuál niño? El hijo de Abraham. Pero un momento, Abraham tenía 2 hijos. ¿De cuál estamos hablando? De Isaac. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete. ¿Dice su Biblia así? Gran banquete el día que Isaac fue destetado. Un gran banquete es un gran banquete. Y si es en el oriente del mundo, estamos hablando de animales sacrificados y una fiesta. El padre se alegra cuando los hijos dejan de beber leche. Dios se regocija cuando sus hijos ya pueden comunicarse con Él de una manera, la única manera que Dios predijo espiritualmente. Porque en realidad la salvación es una unión espiritual con Dios en la persona y en la obra perfecta del Hijo de Dios. Esa es la salvación. Ahora imagínense un hijo de Dios comunicándose con Dios a través de aceite, a través de agua, a través de sal, a través de poner vellones, me quiere, no me quiere, deshojando la margarita, de ayunos, de vigilias, de matutinos, que tienen su valor para las cosas de abajo, pero para lo de arriba no sirve. Son muletas. Digo, si usted no sabe cómo relacionarse con Dios, sino de esa manera, dele. No se le piden peras al olmo. Pero Dios espera
que usted suba a otro nivel. Y ni siquiera tienes que subir. ¿Sabes qué? Ya estás ahí, pero no lo sabes. Es por eso que en Cristo estamos completos, amados. De verdad que desde que entramos en Cristo no nos cansamos de descubrir los tesoros maravillosos y las riquezas de la gracia que se encuentran en Él. Eso nos va a llevar esta vida y 1.000 millones de vidas más. Entonces Abraham hace un gran banquete cuando su hijo es destetado. Primera de Corintios capítulo 3, ya lo leímos antes, pero si lo leemos ahorita tal vez le encontremos más sentido. Dice Pablo: hermanos, a la verdad yo quise hablarles como espirituales, pero no pude. El mismo problema que se encuentra en Hebreos capítulo 5 con los hebreos. En esta ocasión no es con los hebreos, que son judíos, que leen la Taná, el Talmud, la Torá. Ahora es con los corintios, que no son judíos, son gentiles y paganos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que el hombre natural, no importa si se encuentra en Israel o si se encuentra en Colombia, es natural. No importa si está metido en una misa tomándose una hostia cada domingo o si está dándose con la cabeza con el muro de los lamentos en la frente, quise decir. Lo que es nacido de la carne, carne es. Le preguntaron en estos días a un rabino que estaba vestido de verde oliva y con un fusil en la mano peleando en Gaza. Y le preguntaron si él sería capaz de perdonar a esos palestinos que le hicieron esa crueldad a Israel. Y él dijo: jamás. Me salió el verso: jamás, jamás, jamás. Y le preguntaron por qué. Si ustedes rezan en el muro y son rabinos, él dijo: porque el rey David, porque Salomón, y se fue por allá por el antiguo pacto. Y yo escuchándolo dije: qué distinto. Con razón no quieren al Mesías. Con razón no quieren a su mismo Mesías. Porque la enseñanza de Jesús no caló ni hoy cala en la enseñanza de ellos. Lo de ellos es ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Digo, ellos tienen todo el derecho a defenderse porque de verdad que lo que le hicieron fue bien malo. Pero el cristiano no responde de esa manera. Al que te den una mejilla, ponle la otra, y al que te maldice, bendícele. Orad por los que os ultrajan. Qué distinto es. Qué distinto. La diferencia se nota entre estos dos hombres en el libro de Juan, en el capítulo 3. Nicodemo y Jesús. Y después de esa conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, con el maestro de Israel, Jesús le dijo: ¿eres tú maestro en Israel? Ser maestro de Israel no es cualquier cosa, ¿sabe? Después del encuentro de este maestro con Jesús, salió raspado. No entendió lo que Jesús le quiso decir. Aunque más adelante vemos que parece que el hombre se convirtió a Cristo. Eso está aquí. Porque cuando Jesús lo estaban juzgando en el Sanedrín para arrestarlo y condenarlo, él lo defendió. Así que parece que aquella conversación que tuvo con Jesús aquella noche en algún lugar rindió sus frutos. Y quiero terminar con esto aquí mismo en Génesis, en el capítulo 25. ¿Leímos ahorita cuál? ¿El 25? Ajá, vamos a leer el 25. Hay un versículo, ¿cuál es? El de... Veníamos leyendo un versículo en Génesis 25.
Sí, dice que Abraham repartió su herencia. Veinticinco, 6. Ok. En el 5, 25, 5. Antes de Abraham morir, el patriarca Abraham, dice, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. ¿Quién es Isaac? Isaac es aquel por quien se realizó un gran banquete el día que fue destetado. Mira al que está a tu lado y dile, suelta la teta. Dígalo sin miedo, dile, suelta la teta. Con cariño, pero diga, suelta la teta, papá. Todos tenemos que ser destetados. Ahora dice la Escritura en 25:5, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. ¿A quién le quedó la herencia? A Isaac. Y luego dice el versículo 6, a los hijos de sus concubinas les dio dones, pero a todos los separó de su hijo Isaac. Y ahí hay revelación, ¿sabe? A Isaac, a Ismael, que nació antes que Isaac, fue primero, pero recuerden que los primeros son postreros y los postreros son primeros. Recuerden lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Estos son textos que para nosotros son ley, porque venimos estudiándolo hace muchos años y repitiéndolos constantemente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito, 2 puntos. ¿Qué está escrito? Fue hecho el primer hombre, alma viviente, y el último hombre, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Verso 16. Verso 46, quise decir. Mas lo espiritual no es primero. Por eso Ismael no era el símbolo de lo espiritual. ¿Lo entendió? Ismael, que nació antes que Isaac, no era lo espiritual, representativamente hablando, porque lo espiritual no es primero. Cuando Dios crea el hombre, Dios lo forma del polvo de la tierra, y después que lo forma del polvo de la tierra, sopló en él su espíritu. Primero lo natural, después lo espiritual. Jesús y Cristo, primero lo natural, luego lo espiritual. David y Saúl, primero lo natural, Saúl y David, primero lo natural, después lo espiritual. Sara y Agar, primero lo natural, después lo espiritual. Escuche esto, que tal vez no lo habíamos visto de esta manera. Cuando el rey David gobernó Israel, David no era el primer rey de Israel. Hasta el día de hoy es considerado el mejor rey de Israel, de todos. Pero él no fue el primero fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Por eso dice la Biblia en alguna parte de segundo de Samuel, quise decir, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. La misma guerra que hay hoy en día entre creyentes carnales y creyentes espirituales. Que es una guerra no declarada, pero que se nota en el ambiente. Por eso Pablo dice a los Gálatas que de la misma manera que Ismael perseguía a Isaac, así también hoy, 2023. Claro, es una guerra, es un conflicto espiritual que la gente muchas veces no entiende, no percibe.
Mas lo espiritual no es primero, lo natural es primero y luego lo espiritual. Volvemos al texto y finalizamos. Génesis 25, 6, 5 y 6. Dios le dio dones, regalos, dádivas a sus otros hijos, pero a Isaac le dio la herencia de todo cuanto poseía. La Biblia dice que Cristo viene por Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia, le dice a los Gálatas. Por eso Pablo dice, escuche, Pablo era un fariseo también, era un tipo que conocía la ley. Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. No tenemos que ver con Ismael, porque a Ismael Dios le dio dones. Y quiero cerrar con esto y va a ser motivo para después destapar esto en otra ocasión. Los dones no son garantía de que tú seas espiritual. Ismael tenía dones, pero no tenía la herencia. Tú vas a conseguir por allí gente que Dios los usa, quiero creer pues que es Dios. Aunque hay mucha adivinación disfrazada de profecía. Hay mucho espíritu adivino disfrazado de don de ciencia. Pero muchos creyentes en su inocencia, ellos creen que como en ellos se manifiestan dones espirituales, dones de lengua, interpretación de lengua, profecía, dones de sanidad, don de ciencia, ellos piensan que ellos están cerquita de Dios. Ese es uno de los problemas del movimiento pentecostal, del cual yo vengo. Dios me bautizó con el Espíritu Santo en el año 86 y hablé en lengua por primera vez en ese año. Y de allí para acá he visto cosas sobrenaturales increíbles. Y me he movido en ese mundo pentecostal. Pero entiendo que los dones no santifican a nadie. Y si no, lea 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo dice que los corintios fueron enriquecidos con todos los dones espirituales. Cuando digo espiritual estoy hablando de sobrenaturales, dones sobrenaturales del Espíritu. Personas que se te acercan y en segundos te dicen lo que te está pasando, sin conocerte. Personas que se te acercan y te dicen dónde está la raíz de tu enfermedad, qué es lo que tienes dañado en tu cuerpo, cuando los médicos no han podido dar con el mal. Eso es un don. Personas que se te acercan y te dicen mañana te va a suceder esto y vas a hacer esto, esto y esto. Y al otro día, tal como te lo dijeron. Ese es un don. Son dones espirituales que del Espíritu se encuentran en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 12, capítulo 14. 12 y 14. El 13 habla del amor. Porque el amor tiene que ser el equilibrio, el balance entre los dones. Los dones tienen que ser ministrados en amor. Pero se pueden tener todos los dones, como dice 1 Corintios. Si yo tengo todos los dones de manera que puedo hacer que los montes se traspasen al mar, las montañas, y no tengo amor, no tengo nada. Los dones no santifican. Los dones son dones. Romanos capítulo 4 y versículo 4, Pablo lo explica. Pablo explica el principio. En Romanos 4:4 Pablo dice que si tú trabajas, lo que tú recibes por tu trabajo se llama paga, salario. Pero cuando tú no trabajas y te dan algo, no lo puedes llamar ni paga ni salario. ¿Cómo se llama? Dádiva, regalo, don. Los dones son regalos de Dios. Así que si usted tiene esos dones o no tiene esos dones, igual usted tiene que ser santo. Pero los dones no te santifican. Y hay muchas personas que como Dios los usa, los dones se manifiestan y suceden milagros, entonces ellos creen que ellos pueden vivir la vida que ellos leen. No importa, Dios está conmigo. Y por eso tú ves que surgen esos líderes, se convierten después en líderes de multitudes y entonces
cometen las aberraciones más terribles. Sí, ahí tenemos la Luz del Mundo en México. El apóstol de esta organización está preso ahora mismo en Los Ángeles por delitos de violación y tráfico de menores y una serie de cosas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que no agarremos las cosas hacia la ligera ni por emocionalismo, sino que sencillamente tratemos de entender, tratemos de estudiar, tratemos de conocer nuestra fe y la forma operativa del Espíritu. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver. La palabra ver es discernir. Es por eso que el logo que nosotros utilizamos en el centro de entendimiento, ¿qué es? Un ojo. Porque el ojo representa discernimiento. Por eso en Apocalipsis Juan ve un cordero y vio que el cordero tenía 7 ojos. Porque el 7 es plenitud y el ojo es entendimiento. Así que en el cordero se encuentra toda la plenitud del conocimiento y de la sabiduría. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor y finalizamos. Entonces encontramos aquí unas lecciones que se convierten en asignación para nosotros. Se convierten en exámenes a resolverse, en quiz, en exámenes. Nos vamos de aquí nosotros, no solamente contentos porque entendimos la palabra, nos vamos de aquí cada uno con una asignación. Nos vamos cada uno de nosotros de aquí con la intención de alcanzar algo, porque para algo fui alcanzado. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, yo fui asido por Dios para asir algo. Tengo que asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Tengo que agarrar aquello para lo cual Dios me agarró a mí. Pablo le habla a los efesios y les dice que hay una estatura, una medida y una plenitud que hay que alcanzar. Y cuando Pablo habla de altura, anchura y longitud, yo estoy seguro, creo que no me equivoco, que Pablo, como buen rabino, como buen fariseo, está pensando en el Arca de la Alianza. Porque es el mueble que encuentro en el Antiguo Testamento, que tiene altura, anchura y longitud. Y esa Arca de la Alianza, el Arca del Testimonio, es Cristo. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él estamos completos. Dios quiere nutrirnos. Dios quiere enseñarnos cosas profundas. Dios quiere ayudarnos a liberarnos de la carga que produce las cosas de aquí abajo, la insuficiencia, la pequeñez, la escasez. Este mundo es un mundo que no está diseñado para satisfacer las más profundas deseos del ser humano. Pero en Cristo estamos completos. En Cristo podemos disfrutar y participar de la plenitud de Dios. Número 1, si tenemos que enumerarlos, ya no seas carnal. ¿Cómo sé que soy carnal? Pues habiendo entre vosotros celos. ¿Te sientes celoso cuando tu hermano es honrado? Cuando una persona recibe honra, ¿tú te sientes bien o te sientes mal? ¿Tú consideras que el que tenía que ser honrado eres tú y no él? Eso se llama celo. Y ese es un signo de carnalidad en el creyente, aunque haya nacido de nuevo. Porque este libro dice, amado, que en un cuerpo hay muchos miembros, pero aunque son muchos y distintos y diferentes, todos se ayudan mutuamente. Así que si un miembro recibe honra, los demás se gozan. Pero si por el contrario un miembro se duele, los demás se duelen con él. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios capítulo 3. Andáis como hombres ¿qué? Naturales. Esa es una ofensa.
Que una persona espiritual, que una persona natural se comporte como un hombre natural, es natural. Como me dijo un día una hermana, me dice: pastor, mi marido es borracho, y mi marido es peleador, y mi marido es celoso. Y yo le dije: bueno, es que tiene que ser borracho, peleador y celoso. No tiene Cristo. Él está actuando según su... Entonces ella quería que él actuara distinto. Él va a actuar según la naturaleza que lo gobierna, hasta que conozca a Cristo. Y su naturaleza es cambiada, y su actuar seguro va a cambiar también. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? Número 2, Hebreos 5:11. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Yo no quiero ponerle una carga a nadie, ese no es mi estilo. Tampoco quiero que usted se sienta condenado, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Pero hay algo que todos tenemos que alcanzar. Después de tanto, ¿qué tiempo tiene usted? No me diga que tiene 3 añitos. ¿Qué tiempo tiene usted? Este tiempo ha sido provechoso, ha sido productivo. Las Bereanas tienen 1 año reuniéndose, 1 año. Oye, yo he visto que ha sido muy productivo para ellas, para todas. La que ha llegado así como regañadita, que se sienta de último porque cree que no tiene nada, ahora se dio cuenta que tiene todo y que está en pleno desarrollo para alcanzar aquello para lo cual fue alcanzada. Y todos nosotros, amados, todos nosotros tenemos que alcanzar meta. Así que cuando haya algo que saber, usted tiene que saberlo, tiene que poner interés para saberlo. Si yo digo algo aquí o en algún lugar se dice algo y usted eso como que no lo entiende, como que no lo puede discernir, por lo menos mantenga eso en el altar de su corazón día y noche. Yo quiero entender esto. Y en algún momento lo vas a entender. Pero no seas apático, apática, no seas indolente. Hay una maldición en la Biblia para los indolentes. Hay una maldición en la Biblia para los que en su espada no hay sangre, no hay pasión. Debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Comenzamos alimentándonos con leche, la leche espiritual no adulterada, pero después tenemos que comer vianda sólida, todos nosotros. Y no crea usted que el crecimiento espiritual viene sencillamente por aprender cosas teológicas y cosas profundas espiritualmente hablando. El crecimiento espiritual viene también cuando ya, ¿sabes qué? Dios te honra a ti y ya no siento celo, me siento contento y comparto mi gozo contigo. Eso también es parte del crecimiento. Hermanos, somos hechos de un material que está pegado a la tierra. El hombre fue hecho pegado de su elemento natural, polvo. Así que en todos nosotros constantemente siempre se están manifestando cosas que no son de Dios. Son del diablo, son de la carne, son del mundo, son del hombre. Entonces tiene que llegar un momento en que ya yo no defienda más esa posición, sino que yo diga: no, esto tiene que irse de mi vida, porque no es parte del diseño ni la naturaleza que me fue impartida en Cristo. Y ahí entramos en reposo y entramos en paz y entramos en reconciliación con nosotros y con los demás también. Dios es bueno. Nos dejó todo, el equipamiento, todo lo dejó el Señor, las herramientas, los recursos, la técnica, todo a disposición de nosotros. ¿Dónde se encuentra todo eso? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía. Es Cristo. Es Cristo, no va a retornar. Se quedó con nosotros hasta el fin del mundo.
hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, perfecta, santa, maravillosa, eterna, poderosa, digna. Gracias a tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, por tu espíritu, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, por tu cruz maravillosa, Señor, que marcó la diferencia entre un antes y un después, entre la vida y la muerte, entre la condenación y la salvación, las tinieblas y la luz. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo, nuestro Señor. Te pido por cada persona reunida en este lugar y por todos aquellos que nos oyen a la distancia. Espíritu Santo, lleva tu palabra perfecta a cada vida, a cada entendimiento, a cada corazón. Tú sí sabes muy bien cómo tratar con cada uno de tus hijos para que te escuchen, para que te entiendan, para que te obedezcan. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Señor, muchas gracias. Gracias. Abre nuestros ojos para que en ellos puedan ver las maravillas de tu palabra. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de entender con todos los santos cuál es la altura, la anchura y la profundidad de tu amor que excede a todo conocimiento. Gracias, mi Rey, te damos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira ahora nuestras ofrendas,